Sí. Mis hermanos, también le pedimos la oración, ¿verdad? Por nuestra hermana Erika y por su familia, ya que están de vacaciones, para que Dios les bendiga en este viaje. Y pues, me ayudan, entonces así mismo vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por guiarnos, bendecirnos, ayudarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las dificultades de la vida, Señor, porque a través de ellas podemos ver tu mano manifestarse y moverse. Padre, en este momento clamamos a ti, venimos, Padre, unidos, presentándote lo que está sucediendo en Texas. Señor, lo que sucedió, Padre, con esto, con estas inundaciones. Señor, tú conoces la necesidad en este momento, Padre, del consuelo y la fortaleza para todas estas familias. Te pedimos, Señor, Padre, que asimismo tú les guardes de una manera especial, les alientes y traigas consuelo, Señor, que tu presencia, Padre, sobreabunde sobre cada familia que ha perdido algún ser querido, sea niño o niña, sea padre adulto. Am, Te pedimos, Padre, Señor, que estés en este momento. Es un momento difícil, pero sabemos, Padre, que para ti nada es imposible. Padre, te pedimos por aquellos esfuerzos también de rescatar los cuerpos de aquellas personas que no han sido encontrados o aún la esperanza, Padre, de encontrar personas, Señor, que estén vivas. Padre, creemos en ti, que tienes el poder y la habilidad y la potestad de hacer lo imposible posible. Toma control. Te pedimos también, Padre, por nuestra hermana Erika en sus vacaciones. Pedimos también que bendigas a su familia de una manera especial. Te pedimos por los hermanos y las hermanas que han compartido, que van a estar saliendo de vacaciones. Cuídales y guárdales. De igual manera, Padre, te presentamos cada familia que se conecta, cada familia, Padre, que no puede conectarse por alguna razón u otra. Te pedimos que toques sus vidas, que les guíes. Y así mismo, Padre, que hables a nuestras vidas de una manera especial. Para nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra atención están enfocadas en ti en este momento. Háblanos, Señor, y muévete de acuerdo a tu plan divino. En el nombre de Jesús, Padre, nuestras vidas están en tus manos. Háblanos a través de tu palabra mientras terminamos el libro de Eclesiastés, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, solamente muchas gracias eh, a todos. Si pueden asimismo abrir conmigo acá en la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. um, y estamos ya casi, posiblemente hoy, terminando con el libro de Eclesiastés. Recuerden, hermano, que cualquier pregunta o comentario puede compartirlo a sí mismo con toda libertad. Les recordamos a todos también que hay mucha información, hermanos, muchos detalles, así que siéndose libre de tomar apuntes, ¿verdad? De compartir, asimismo, de igual manera. Así que vamos a mirar el capítulo 10. El capítulo 10, hermanos, en esencia nos relata lo que es el hecho de que la injusticia de la vida sugiere la aceptación de una conducta moderada. Podemos entender y ver, hermanos, ¿verdad? Que algunas veces al tratar de vivir una vida correcta, nos damos cuenta de que no podemos hacer lo siguiente, no podemos estar en un extremo, pero no podemos estar en el extremo legalista, no podemos también estar en el extremo, ¿verdad? Liberalista, el extremo liberal, donde se puede hacer lo que se haga, ¿verdad? Y aquí no se puede hacer absolutamente nada. Hay que mantener un balance, ¿verdad? Entre cómo nosotros buscamos agradar a Dios, cómo buscamos servirle a Dios y honrarle. El versículo 1 de este capítulo nos muestra, mire lo que dice. Vamos a leerlo porque es un poquito raro, ¿verdad? Uno leerlo así de una vez, rapidito. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así que podríamos aplicarlo a la vida, como decir que ir una noche yendo de parranda puede significar quizás una vida entera en la oscuridad de la enfermedad o de la muerte.
No queriendo decir, hermanos, que ir de parranda le vaya a llevar al infierno, eso es lo que estoy diciendo, sino que a veces en el ambiente que nosotros participamos o en el ambiente que nosotros mismos nos ponemos, pueden haber situaciones o pueden haber cosas que nos lleven por el camino de la perdición. Una madre, por ejemplo, pasa usualmente como 21 años, ¿verdad? Enseñándole a su hijo o a su hija a ser sabio y viene entonces algún muchacho, alguna muchacha y no pasan 5 minutos cuando viene y hace un comentario o toma una acción y en 5 minutos así, de rápido, le lleva a la persona prácticamente a hacer un ridículo, ¿verdad? Entonces, importante entender que tenemos una responsabilidad. De igual manera, está en nosotros si vamos a elegir el camino correcto o no lo vamos a elegir. El versículo 7 nos habla de lo que es el trabajar mucho, el ahorrar dinero y el estudiar hasta muy tarde. No siempre significa que tendrá buen éxito. El tonto de al lado puede heredar $1 millón, ¿verdad? No sabemos lo que va a pasar con la persona que nos rodea, con el vecino, con el prójimo. Un punto importante, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta de esto, si sabía, o quizás se le ha pasado a usted. ¿Sabía usted, hermano, que muchas personas estudian una carrera y cuando llega el momento de buscar trabajo, se buscan una carrera totalmente diferente a lo que estudiaron? Personas que estudiaron matemáticas para ser contables y se buscan un trabajo en un supermercado, llenando las góndolas. No tienen nada que ver con matemáticas. Personas que estudiaron carpintería y se buscan un trabajo, quizás cortando árboles. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué lección podemos aprender de esto? Disculpe, mi pastor, ¿me escucha? Sí, adelante. Mira, le cuento algo que me pasó en mi país, de lo que habla el versículo, ¿no? Sí. De que básicamente a veces lo que dice, he visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie, ¿no? Como esclavos. Y al momento se me vino algo que me pasó. No sé, yo sé que usted, mi pastor, es de Puerto Rico, ¿verdad? No sé si en su país tal vez tienen esta costumbre. Generalmente, tú para ir a comprar, nosotros decimos las legumbres, ¿verdad? Tú puedes vas al mercado, ¿no? Pero también hay personas que se dedican a este negocio y lo venden en pequeños triciclos. Tú sabes, van por la calle con su triciclo y te dicen, mira, tengo papas, tengo esto, tengo lo otro, tú quieres. Y te lo venden, ¿no? O sea, generalmente en la costa de mi país muchas veces se hace así. Justamente una señora de, tú sabes, ya mayorcita, estaba vendiendo y empujaba su triciclo bien lento. Y estaba vendiendo y nosotros fuimos y algo fue, compramos. Entonces, pero me dio mucha pena, ¿no? Yo decía, pobrecita esta señora, ¿no? En este sol, empujando ese triciclo y qué sé yo, estará sola, no ha de haber comido. Y la voy a ayudar, le digo, señora, disculpe, ¿dónde vive? Y me dice, mira, vivo como unos 2 bloques más abajito. Ok, señora, no se preocupe, yo le ayudo. Entonces empujamos, la llevé y cuando en mí, yo empecé a asumir de que la señora debería de tener una casita de caña, de madera, tú sabes, algo bien sencillo, humilde, ¿verdad? Y cuando yo veo que la señora saca debajo del triciclo un cartoncita, un remote control, como para abrir un portero eléctrico. Y ¡pac! Aplasta y se abre una puerta de un porche, ¿no? Y me dice, mijito, aquí yo vivo. Y yo le digo, ah, ¿de verdad? Le digo, ah, o sea, qué linda casa. Le digo, no, la felicito. Se ve que... Y le empujé, tú sabes, le ayudé a guardar el triciclo, oye. Y lo más chistoso de eso es que yo rentaba con mis padres. Nosotros ni siquiera teníamos casa propia. Me estaba admirando de la señora. Y básicamente la familia de ella fueron de los primeros emigrantes de la parte de la sierra de mi país, de Ecuador, que emigraron aquí, ¿no? Usted sabe, en la época de los 70 80 que fue la época de la industrialización, pues entonces se enviaba bastantes remesas de dinero y los padres, los abuelos, gente de la agricultura, gente sencilla, humilde, empezaron a construir tremendas casas, tener camiones, o sea, tú sabes. Pero eso fue lo cómico de esto, de que en la calle la señora se la veía de condición humilde,
Y yo caminé con ella en un momento a otro le dije, yo quisiera ser un dependiente suyo, le iba a decir, para poder estar mejor, ¿no? Un dependiente Esa es mi anécdota. de los beneficios. Claro, Mire eso. No, eso. gracias por contar esa historia. Creo que nos ayuda, ¿verdad?, a ilustrar el punto de que no sé si habían escuchado esa historia antes, pero hubieron algunas personas, ¿verdad?, que literalmente en las mañanas se levantaban bien temprano y se iban para Nueva York en los edificios donde están lo que es la bolsa de valores y esas cosas así. Entonces se iban y ellos se vestían como personas que no tenían dinero, como vamos a decir, como vagabundos, eh, y se ponían en el piso con su tacita o con su envase para que le dieran dinero y eran tanto el movimiento que había en ese lugar, ¿verdad? Que literalmente terminaron ellos haciéndose bien adinerados. Entonces era su trabajo, escuche esto, su trabajo, entre comillas, era que iban y estaban ahí sus 8 o 10 horas y cuando terminaban se ponían de pie, se cambiaban de ropa, luego se montaban en su auto y se iban para la casa. Entonces, ¿verdad? La manera en que la gente a veces se expresa o la manera en que la gente se presenta, como dice el versículo, ¿verdad? Que usted leyó, el 7 vi siervos a caballos, algunas veces, ¿verdad? Se ven personas y no sabemos a veces la razón por la cual, como el caso que usted compartió, Santiago, pero la realidad es que es importante que nosotros no nos enfoquemos en esas cosas y que nos enfoquemos en Cristo. Amén. Mi pastor dijo, lo que usted compartió, ¿en qué año fue eso? En la fecha residencial. Eh, las personas que estaban buscando dinero, En Manhattan, sí, que iban para allá. eso Eso fue, era un full time. eso prácticamente, eso fue hace quizás como, no sé, 15 20 Los años atrás, 80. quizás. Oh, ok. Oh, Sí, gracias. ya ha pasado tiempo, pero verdad que son cosas que a veces la gente, miramos aún la misma historia que usted comparte, y este es un punto importante, ¿verdad? Que podemos ver en el libro de Eclesiastés. Hermanos, hay tiempo para todo, ¿verdad? Y parte de ese tiempo también incluye tiempo para trabajar, tiempo para sudar, ¿verdad? Y tiempo para ganarnos nuestro vivir. La señora que usted contó, por ejemplo, en el ejemplo, vamos a decir, no sabemos la historia completa, si usted quiere añadir, Santiago, si usted la conoce, no sabemos la razón exacta, pero vamos a decir, si la familia de ella tenía dinero, es posible quizás que ese dinero no le llegó a ella, ¿verdad? En el sentido de que le correspondía directamente a ella, aunque se haya beneficiado de este. Pero mire qué cosa bonita, que haya tenido una casa bonita o no haya tenido, ¿verdad? En este caso, aunque tiene, ella estaba afuera trabajando, estaba vendiendo debajo del sol, sudando la gota gorda, como decimos, buscando poder tener su dinerito para quizás comprar sus cosas, porque esa es la otra cosa, la percepción, hermanos, de lo que vemos a veces con nuestros ojos no es, no es necesariamente exactamente como es. Un ejemplo de eso es muchas veces, ¿verdad? Hay personas que dicen que, entre comillas, ganan mucho dinero y se supone que como ganan mucho dinero, no califican para algunos servicios sociales del Estado. Y honestamente a veces se les hace difícil a una persona que no califica, ¿verdad? Quizás pagar por un plan médico o quizás poder pagar por una compra, Oh, ¿verdad? Para una familia de cinco o seis. ujú. Ese justamente es el caso de mi esposo, porque él está en el nivel de ingreso donde ni es pobreza como llaman acá, ni es riqueza. Entonces, en ese caso, mi esposo no tiene salud, a nosotros nos niegan muchos beneficios del Estado y ese es un tema que, por ejemplo, hablando aquí en términos de Estados Unidos, él está un poco de acuerdo con el tema de Trump y es el hecho de por qué los venezolanos o la gente que llega inmigrante a New York tienen todos los servicios de salud que un americano como él no tiene en su condición económica. Sí, y es gracias por compartir eso, Erika. Y es un tema, ¿verdad? Bastante delicado en muchos aspectos, podríamos decir. Am, pero yo jamás olvido esta historia. Y esto es algo, ¿verdad? Sin meternos en detalles a la política, pero también para ver, hermanos, la mente de la gente. Recuerdo una persona, esto fue como en el 2004 por ahí, 2003.
Recuerdo una persona conocida que él tenía un dolor bien profundo que estaba en su lado y era que tenía de la parte de abajo, tenía una hernia, algo así. Y era una cosa que literalmente le habían dicho que necesitaba hacerse una operación. Él no tenía plan médico, él estaba aquí, no tenía ningún tipo de manera, ¿verdad?, de sufragar en un aspecto. Am, pero pues sí hay planes de pago y esas cosas, ¿verdad?, que se podían hacer. Entonces, literalmente, esta persona me cuenta, ¿verdad? Después, años después de lo que había hecho, que se fue a hacer el procedimiento en el hospital y que no llevó ningún tipo de identificación. Y entonces, así mismo le hicieron el procedimiento y todo y no tuvo que pagar ni un centavo. Entonces, hace eso pensar a uno. Al decir que no tuvo que pagar ni un centavo, ¿qué significa eso? Porque, hermanos, alguien pagó eso. Sí, Ahí, el Estado lo ahí los que está. tienen tiene que llaman. Entonces, ese doctor tuvo que recibir pago, las enfermeras también tuvieron que, ¿verdad? Las doctoras tuvieron que recibir pago, le tuvieron que hacer pago de alguna manera. Entonces, aquí es cuando, ¿verdad? El aspecto económico, el aspecto financiero, la percepción a veces de lo que es, ¿verdad? La inmigración, lo que es que vengan personas acá legalmente, lo que vengan acá personas ilegalmente. Y muchas veces, hermanos, podemos quizás malentender o malinterpretar y, y peligrosamente, peligrosamente desarrollar hasta malos pensamientos hacia personas que están acá en los Estados Unidos o que están en nuestros países ilegalmente, am, sin pensar que a veces, hermanos, hay razones y hay motivos, ¿verdad? Que las situaciones en los países están bien malas. Entonces, si miramos, le comparto, por ejemplo, un versículo acá para que miramos. Dice, por ejemplo, dice Levítico 19:34, ¿verdad? Ya que nos metimos en este tema, vamos a hablar un poquito sobre esto porque está conectado con las finanzas y con la sabiduría del libro de Eclesiastés. Levítico 19:34. El extranjero que resida con vosotros será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor. Y esto es en el Antiguo Testamento, pero de igual manera, no es solamente en el Antiguo Testamento, también vemos en el mismo Nuevo Testamento que también eh, la palabra, ¿verdad? Nos instruye que le demos la bienvenida, que les amemos, ¿verdad? Y que nos ocupemos también de proveerle ayudas de igual manera. Miramos acá, mire este, por ejemplo, Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí está hablando, ¿verdad?, de los héroes de la fe y mencionando muchos de ellos, hermanos, que en los ojos de la gente debieron de haber sido tratados de cierta manera, debieron de haber sido quizás excluidos de ciertos beneficios. Y una cosa que tenemos que entender, hermanos, que a veces quizás no tenga mucha lógica para algunas personas, pero hermanos, Dios tiene un plan y Dios usa al que Dios usa de la manera que Él lo usa. Punto. No hace falta, hermanos, que usted le busque, como decimos en Puerto Rico, cinco patas al gato, ¿verdad? Literalmente no hace falta, porque Dios no tiene que explicarle a usted ni me tiene que explicar a mí. Por eso es que si usted no sabía esto, si no me había escuchado decirlo, y le urjo luego a que lo lea, no lo vamos a leer acá juntos. Déjeme, le leo el primer versículo solamente para causarle un poquito de curiosidad. Si nunca lo ha leído, y este se ha convertido en uno de los capítulos más impactantes, yo diría, para mí, en mi vida como seguidor de Cristo, es en el libro de
Mateo, capítulo 1. Mire cómo comienza. Solamente le voy a leer el 1 y el 2. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y hermanos, y por ahí sigue hasta llegar, sigue todas las generaciones hasta que llegue entonces hasta Jesús, hacia Jesús. Y quizás usted dice, este es el nacimiento y la preparación de Jesús el Rey. Entonces, esta genealogía se usa para probar que Jesús es descendiente del rey David y de Abraham, tal y como se había profetizado que iba entonces a ser los antepasados de Jesús. Entonces, hermano, no dice, pero ¿y qué tiene eso de sorprendente, de importante? En conexión, en conexión con lo que es el ser descendiente, pero no solo descendiente, sino en ser familia de Jesús. Humanamente hablando, pensaríamos que pues toda la gente pues fueron, vamos a decir, del mismo linaje, ¿verdad? Del real sacerdocio, y que todas esas personas eran personas que vivían vidas justas, que eran personas buenas, entre comillas, que no hacían nada malo, ¿verdad? Que no mataban a nadie, que no cometían adulterio, que no hacían lujuria, no había prostitución involucrada en estas cosas. Hermanos, y todo lo que acabo de decir aparece en esa historia. Mire eso. Aquí está Jesús, y de donde viva Jesús, el linaje de Jesús, hermanos, se ve el pecado. El pecado está ahí. Y cuando usted lee todos estos nombres, hay que entender que cada nombre está conectado con una historia. Cada historia está conectado con un ser humano, y cada ser humano está conectado con el pecado. Entonces, hubieron cosas, ¿verdad? Acciones que muchos de ellos tomaron que son ilustrados. Sí, Erika, nos va a contar algo. Pues, sí, pastor, dos cosas. Primero, el tema de que todos somos hijos del mundo. A lo que me refería con el comentario anterior que hice era que deberíamos ser tratados como de igual manera en cualquier lado en el que estemos o vayamos, hablando en términos, por ejemplo, de la política de este país. Y en segundo lugar, respecto a lo que estamos hablando en este momento, justamente yo siempre entendí como hija de Dios que Él vino fue justamente a limpiarnos de todos los pecados de ese linaje en el que Él llegó. Por eso es que de ese linaje no hablamos de que hubieran sido santos ni perfectos, sino como usted lo menciona, tuvieron todos los pecados que el pastor mencionó, ¿verdad? Sí, muchas gracias por compartir eso, y verdaderamente, hermanos, lo que dice nuestra hermana Erika se puede ver a través de lo que dice Levítico 19:18, ¿verdad? Amar a su prójimo como hacia uno mismo, ¿verdad? Tenemos que pensar, tratar y lidiar con las otras personas como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros. Mira, hermanos, si usted va de vacaciones a otra nación, fuera de los Estados Unidos en este momento, y a usted le diera una enfermedad y usted se enfermara y usted tuviera que, o póngale que se rompiera una pierna, ¿verdad? Dios no lo quisiera. Pero vamos a decir que sucediera eso. Qué bonito sería que en un momento tan difícil saber que en ese lugar, como dice nuestra hermana Erika, nos tratarían con respeto, nos tratarían con dignidad y nos ayudarían y nos curarían la pierna, ¿verdad? O nos proveerían. Han habido momentos que hay personas, vamos a decir, americanas, que han ido a otro lugar y le han robado todo, hermano, y se han quedado hasta sin identificación. ¿Y qué han hecho? Han ido a la embajada, y en la embajada le han ayudado y le han tenido misericordia y le han dado lo necesario. Pero qué curioso, que tuvieron que ir hasta ese lugar, pero la pregunta del millón, ¿y cómo llegaron hasta ahí? Sin dinero para taxi, sin, ¿verdad? Entonces, el demostrar compasión y amor hacia la gente es algo, creo que, si lo digo mal, Erika, en lo que usted, en base a lo que está diciendo, pero creo que es que en base al comentario, creo que es algo, hermanos, que debe de ser expresado y mostrado hacia todo el mundo. No solamente por uno ser de un país o por otro ser de otro país, darle prioridad a uno sobre el otro, entendiendo, hermanos, que hay situaciones difíciles. Pero ahora mismo, hermanos, en este país, por ejemplo, tenemos personas que están acá legalmente, la cual se le ha ofrecido ayuda legal para que se pueda quedar acá,
porque en su país, donde quizás no es considerado un país donde hay mucha violencia ni nada de eso, le han estado persiguiendo a esta familia. Así que en otras palabras, frente a los ojos de la gente, la percepción no es que en ese país hay problemas, pero impacta de una manera u otra a esta familia en específico. Entonces, nosotros hermanos somos llamados a no hacer así con los dedos, ¿verdad? Somos llamados a imaginarnos, wow, ¿y si fuera yo ese? Yo recuerdo en, en, en mi trabajo cuando hace un tiempo atrás, hace ya más de 10 años, yo hacía una unidad en la escuela cuando estaba enseñando y hablábamos, hermanos, de literalmente, hablábamos de las incapacidades mentales, de las enfermedades y hablábamos también de lo que es el orgullo y también de lo que es la percepción de la vida. Y una pregunta que yo hacía, que si la quieren discutir, hermano, con toda libertad, es la siguiente. Y entonces yo le mostraba una película a los muchachos y a los estudiantes y ellos en base a esta película, la película mostraba lo siguiente, se lo voy a explicar si quieren compartir. Mire esto, hermanos. Y no me pregunten la respuesta, es una pregunta, vamos a decir, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Eh, la película mostraba lo siguiente. Aparece un hombre que está trabajando el día completo, es en Latinoamérica, está trabajando el día completo, hermanos, para recibir un poquito de dinero. El poquito de dinero que estaba ganando no le daba suficiente para poder cubrir el medicamento de su mamá. Su mamá está enferma. Su mamá está a punto literalmente que se puede hasta morir si no toma los medicamentos. Entonces, él se va y busca trabajo y pide ayuda aquí, pide ayuda allá y trata de hacerlo todo de la manera correcta. Hermanos, no recibe la ayuda que necesitaba. Y este hombre decidió que entonces fue cerca de donde un hombre que estaba yendo donde había una de estas máquinas de sacar dinero, puso su tarjeta a la persona y cuando sacó el dinero, este hombre fue y asaltó a esta otra persona y le cogió dinero y fue y usó ese dinero para ir y comprarle los medicamentos a su mamá para salvarle la vida. Entonces, nos metíamos entonces ahí en la conversación del tema ético, lo correcto, los principios, los valores, las morales. Um, y entonces los muchachos se ponían a hablar de esta pregunta. ¿Estaba justificado lo que pasó? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y una pregunta aún más personal. ¿Qué estaría usted, hermano o hermana, dispuesto a hacer por la seguridad o por la necesidad de un familiar? No sé si alguien quiera compartir. Bueno, primero, para mí no está justificado. El fin, para mí no justifica los medios. Creo que es una frase de cajón, pero creo que aplica muy bien para este tema. Y yo sí opino que el fin no justifica los medios. Y lo que he aprendido más bien es que hay otras formas, hay otros medios, hay otras maneras, como por ejemplo ir a una iglesia, pedir ayuda. Yo sé que a veces, yo creo que es que lo que más se le dificulta al ser humano es la palabra pedir ayuda. Es más fácil, como dicen por ahí, pedir perdón que pedir ayuda. Entonces yo creo que es un tema más de, sí, como de la ética de la persona, pero también viene más allá de la crianza. Yo creo que viene más allá de los valores, de lo que se ha infundado en casa y de lo que vemos realmente a través del estudio de la palabra. Y si tenemos un Dios que es el Rey de Reyes, o sea, y si encontramos la forma de hacerlo bien y correctamente, de seguro el dinero va a aparecer. Yo sé que a veces el tema es por urgencia, por afán, pero yo creo que tocando más bien, en mi caso, puertas de iglesia, sería más fácil obtener el dinero de forma correcta sin hacerle daño a nadie, porque no tiene justificación que yo perjudique a alguien por beneficiarme yo. Sí, y ahí como dice nuestra hermana Erika y nuestro hermano Santiago, ahora un momentito, porque, mire hermanos, ¿qué tal si esa persona que sacó ese dinero, literalmente era el último dinero que le quedaba y lo estaba utilizando para poder pagar el alimento de sus niños?
¿verdad? Entonces no podemos humanamente, usar esa palabra sueltamente, humanamente, no podemos ponerle prioridad a una persona sobre otra, porque entonces una palabrita clave que creo que podemos aplicar a lo que dijo nuestra hermana Erika es la palabrita, hermanos, orgullo. El orgullo muchas veces, hermanos, no nos permite o nosotros mismos no nos permitimos por medio del orgullo ir y pedir ayuda. Reconocer que, ok, en esta iglesia están dando comida, yo necesito comida, pero al yo pararme en esa línea para esperar la comida, yo estoy reconociendo que necesito ayuda. Estoy reconociendo que no he podido hacer suficiente, ganar suficiente para sufragar los costos. Y yo le digo, hermanos, que honestamente, y creo que se aplica mucho la palabra de Dios, se aplica mucho en el día de hoy también, la crianza de los niños, de los jóvenes. Si nos ponemos a meditar, hermanos, muchos de los jóvenes que son criados en los Estados Unidos viven vidas literalmente de ricos. Y no ricos, hermanos, porque andan en los carros más caros. Ricos en el sentido de que literalmente, hermano, mire, el niño dice necesito y se le compra. Se le rompen los zapatos, zapatos nuevos. Crece, no le cambia la ropa, no le queda la ropa, comprar ropa. Y cualquier cosa que necesite. Cuéntenos, Santiago. Sí. Sí, Santiago, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Ok, gracias. Pastor, disculpe, en la pregunta que usted hizo, usted dice la persona que porque ya no tenía otra opción más fue a robar, ¿no? Para Ellos, ayudar a su mamá. decían ellos, ¿verdad? La persona dijo, ya no puedo hacer nada más. eh, Usé todos mis recursos. Esto es lo único que yo veo en mi vista alcanzable para yo poder arreglar el problema. Ajá, no tenía trabajo, no. No podía Sí, tener sí trabajo ni trabajaba. nada. Trabajaba la persona. Ah, ok, ok. Sí trabajaba y no era. Oh, ok, No ok. le Esa rendía, no era le la. daba suficiente. Ahora, porque para serle honesto, hay algo parecido que está pasando en mi país. Claro, no roban por medicina, no sé ahora, roban por drogas en un porcentaje bien alto de delincuencia, incluso es delincuencia organizada, porque mi país ahorita está entre los más peligrosos del mundo, pero básicamente yo iba a decir, pensando que el ejemplo que usted puso, la persona no trabajaba, eso ya se añade también quisiera decir otra palabra, no culpar, sino la responsabilidad es del gobierno. Me explico lo que te digo, o sea, cuando tú tienes la capacidad para poder trabajar, tienes el título, tienes todas las aptitudes, estás apto, pero no hay plaza disponible de trabajo, ¿verdad? No hay algo en la que tú dices, ¿sabes qué? Puedo desempeñarme en esto, reunir, usted sabe, y hacer un plan. Pero cuando se te cierran las puertas, en este caso por un gobierno, pues sí hay un culpable, ¿no? Pero ahora, como usted dice que sí estaba trabajando y que tal vez el ingreso no alcanzaba, lógicamente podemos ir a una iglesia y ahí viene lo que también dijo el hermano, o sea, qué tan duro es reconocer que necesitamos, ¿no? Que estamos en necesidad. Muchas gracias. Entonces, hermanos, ahí creo que ahí está el punto, ¿verdad? Que el reconocer necesito, el reconocer ayúdenme. Y no solo eso, hermanos, en cuanto al dinero o las finanzas o la necesidad, vamos a espiritualizar esto un poquito más, yendo más allá, ¿verdad? Del necesitado. Vamos a convertirlo, a cambiarlo un momentito a lo que es la espiritualidad. ¿Cuán difícil a veces se nos hace que vayamos para que oren por nosotros? Y fíjese que dije no que vayan ustedes, yo me incluyo. Han habido momentos en que yo he necesitado oración también, que necesito oración en mi vida y he estado en servicios
Dios ha tocado mi corazón y, ¿verdad? He sentido que debía de ir a pasar. Recuerdo uno, hermanos, un servicio que creo que se alinea bastante con este tema. Y honestamente, hoy día pienso, cuando medito y reflejo y hago una reflexión interna de la razón, pienso y creo que honestamente fue el orgullo, nada más. Y no era ni que conocía a la gente, ni que pensaba, no, era el orgullo propio, el pensamiento propio de yo ir, porque el yo ir a pedir oración, literalmente, hermanos, mostraba que yo no era autosuficiente, que yo no podía, que yo me sentía incapaz, que yo necesitaba ayuda. Pero hermanos, la realidad es que humanamente necesitamos la ayuda de Dios. Y lo queremos resolver todo con nuestras propias manos, como yo siempre digo, y Dios está ahí listo para ayudar, pero nosotros no le damos la oportunidad a Dios para que se involucre. Entonces, en base a este ejemplo que hemos mirado, que hemos visto, hermanos, han mirado hasta este momento, el versículo 8 y el versículo 9 también, hermanos, la manera en que Salomón escribe estos versículos, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, es bien interesante porque se usan como frases que nos hacen meditar y pensar para entender un mensaje. Leamos el 8 y el 9, mire lo que dice. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Hermanos, a veces la gente hace cosas, ¿verdad? Y lo que hace es que trata de vengarse. Y aquí nos enseña la palabra de Dios que no debemos de vengarnos. No está en nosotros, ¿verdad? La razón por la cual pasan las cosas, lo que va a pasar después de la injusticia. Cuando nosotros le clamamos a Dios, hermanos, todo cae en las manos de Dios, está en sus manos, no en nuestras manos, hermanos. ¿Verdad? Hay un dicho en español, como, déjame ver si me acuerdo cómo dice, o la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. No sé si lo habían escuchado, porque la venganza, hermanos, literalmente se convierte en una semilla que es cultivada y esa semilla lo que hace es crecer y dañar de adentro. Y de adentro luego se muestra hacia afuera. Entonces, el versículo 11, vamos a mirar acá un poquito más, dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Miremos lo que dice Romanos 3, si alguien lo tiene por ahí, lo encuentra primero que yo. Romanos 3, versículos 13 y 14. Romanos 3, 13 y 14, dice así. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto, hermanos, este capítulo, esta parte de acá habla de la fidelidad de Cristo, pero en esta sección del 9 hasta el 20 se enfoca en el hecho de que nadie es justo. Nadie es justo. Pero aunque nadie es justo, la gente, ¿verdad? Tratamos asimismo diariamente de buscar, ¿verdad? Obtener las cosas tal y como las queremos. Y sea que nos venguemos, sea que busquemos nuestro propio beneficio. Porque hermano, mire, ¿engañaría usted a su jefe o a su jefa solamente para que le den una posición a usted? Es una pregunta, ¿verdad? Que muchas personas ni la responderían. O responderían diciendo, yo jamás, nunca, nunca, hasta que tenga la oportunidad. Vamos a ponerle un poquito de contexto para que usted entienda. Imagínese que usted se gana esta cantidad de dinero y solamente mintiéndole a su jefe le van a aumentar $20,000 al año. Porque su jefe piensa que usted puede desempeñar un trabajo, pero usted quizás no tiene ese conocimiento, pero al jefe pensarlo y le dé esa promoción, $20,000 más anuales. Tomaría la opción de tomar ese empleo. Si en su trabajo le dicen que usted mienta en un reporte,
porque eso le va a terminar ahorrando dinero a la compañía y le van a pagar más dinero a usted por usted mentir. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? No, yo sí tuve ese caso de que me pidieran falsificar una firma. Y yo me negué y dije que si era hasta el punto de que tenía que entregar mi trabajo, prefería hacerlo, pero no negociaba mi ética profesional. No, es que yo, eso es diferente. ¿Cómo, Jonathan? Aporta, aporta. Jonathan como que dice, no, yo lo hago, son $20,000. ¿Qué es que está diciendo por allá, Jonathan? No le escuchamos. Estaba escuchando, pero Sí, le escuchamos, le estaba- escuchamos. el tema fue, yo obviamente yo no voy a poner en juego mi ética durante el trabajo, pero digamos cuando uno llega a este país y a mí me preguntaron que si yo sabía algo de cocina, yo dije, sí, sí, yo sé picar vegetales, sí, pero todo fue por obtener el trabajo y a largo plazo pues yo lo iba a aprender mientras en el transcurso que trabajara en esa compañía, ¿se me entiende? Sí, así. En ese contexto yo digo, sí tengo unas ciertas habilidades para poder obtener el trabajo, pero que yo vaya a hacer algo malo para que afecte a mi empresa por beneficio económico, no. Sí, y en ese caso creo que es un buen ejemplo, Jonathan, porque usted, en ese caso usted no mintió, usted solamente, usted compartió la habilidad que tenía y esa habilidad era suficientemente, era lo que necesitaba para poder luego mejorar y aprender aún más. Sí, sí, ¿Verdad? Entonces, exactamente. es también ¿verdad? Uno entender que la manera que nos comunicamos y que expresamos también nuestras decisiones, nuestras palabras, van a mostrar si estamos honrando a Dios o no estamos honrando a Dios. Sí, señor. Bien. Disculpe, pensé que Erika no estaba hablando. No, no está bien. Muchas Estamos gracias. escuchando aquí. Bueno, pastor. Entonces, el versículo 19, hermanos, del capítulo 10, ¿verdad? Dice, eh, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todos. Así que, hermanos, el que paga al violinista pide las canciones. ¿Verdad? Cuando uno está pagando, uno tiene derecho, ¿verdad? A solicitar o a esperar, ¿verdad? Cierto tipo de trato o ciertas cosas. Habiendo dicho eso, el versículo 20 nos muestra que el hermano menor está vigilando. El hermano menor, ¿a qué nos referimos? Miremos lo que dice el 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Así que, hermanos, a veces abrimos nuestras bocas y podemos llenar nuestras bocas de palabras ofensivas, de palabras no edificantes. Y tenemos que tener cuidado. No sé si usted ha escuchado esta frase anteriormente, la frase que dice, hay palabras que son mejores no dichas, porque en el momento que las compartamos, no van a ser de edificación para nadie. Mis palabras son, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¿Ya está? No tiene nada que decir. Nada bueno, ¿verdad? No decimos nada. Vamos al capítulo, hermanos, el 11. Así que el capítulo 11 de Eclesiastés nos muestra que esta es literalmente la mejor conducta a seguir, ¿verdad? De lo que es para el hombre, moralmente hablando. El versículo 1, no temas hacer lo bueno, aunque la recompensa puede demorar en llegar. El mismo ejemplo, hermano, que estábamos dando, ¿verdad? Del trabajo, donde lo que compartió nuestra hermana Erika, ¿verdad? El poder falsificar esa firma le hubiera quizás puesto en gracia, entre comillas, gracia, disque gracia, frente a los supervisores o los gerentes o los jefes del trabajo, pero sabiendo que delante de los ojos de Dios estaba haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, entender que debemos de buscar hacer lo bueno para edificar. Entendieron, hermanos, que a veces lo bueno puede tardar, pero aunque tarde, va a ser en el tiempo de Dios. Yo recuerdo cuando yo solicité, estaba enseñando, ¿verdad? Como maestro y solicité para supervisor. Solicité para subdirector, solicité para... Recuerdo, hermanos, que solicité varias posiciones.
y yo iba, me preparaba, hacía mi hoja de vida, mi currículum vitae, y estaba listo, iba a la entrevista y yo me sentía, wow, gracias a Dios, todo salió bien. Y yo pues como que confiado, ¿verdad? Que lo había dejado en la mano de Dios, que me iban a dar el empleo. Y nada, y iba al otro y nada, iba al otro y nada. Y yo, pero yo me voy a tener que ir de este lugar porque no me da una oportunidad. Ya pensaba yo como que era, ¿verdad? Que dije, pues, ¿qué está pasando? Y recuerdo, hermanos, que cuando yo menos lo esperaba, em, pues entonces fui a solicitar una posición y honestamente no estaba seguro que me la iban a dar a mí esa. Y cuando la solicité, la que yo no pensaba que me iban a dar fue la que me terminaron dando. Y luego me puse a meditar un día en la privacidad de mi hogar, ¿verdad? Yo solo, pensando y agradeciéndole a Dios, diciendo, Dios, gracias, porque lo que yo pensaba que honestamente hubiera sido de bienestar para mí, de beneficio, al entender y al ver las cosas, no lo hubiera sido. Pero esto que yo no estaba quizás pensando ni meditando en esto, literalmente fue lo que me sirvió como una bendición para que yo pudiera mejorar en el Señor, para que pudiera depender más de Él y poder continuar creciendo diariamente en Cristo. Sí, porque justamente creo que eso también es algo que he aprendido a lo largo del camino. Y es que tenemos unos ideales, pero realmente son como muy bajos para lo grande que tiene Dios para nosotros. Por eso tantas puertas que tocamos nos dicen no, 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 y aunque en el momento no lo entendemos y nos frustramos, es que Dios tiene algo más grande y mejor para nosotros. Una gran verdad, Erika. Y nosotros nos enfocamos a veces en lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Como yo siempre digo, yo le agradezco a Dios por no haber respondido a todas mis peticiones tal y como yo las quería. Y una de las palabritas o las frases más importantes en nuestras oraciones, hermanos, es decir, que sea la voluntad de Dios con fe. Decir eso con fe. Dios, estoy pidiendo un auto de esta manera, pero que sea tu voluntad. Pero quizás pido este auto de esta manera sin saber que ese auto me va a traer problemas. Porque quizás el año que estoy pidiendo y todo, quizás esos carros quizás vinieron con un problema que yo quizás ni lo sé ni lo entiendo. Y entonces viene y aparece este otro que es mejor porque era el plan divino de Dios. O aparece este otro que es peor, ¿verdad? Pero aunque sea peor, Dios tiene un plan y un propósito en el momento indicado. El capítulo 11 también, versículo 3 nos muestra el versículo 3 que la lluvia se predice y cuando se predice la lluvia, hermanos, ¿qué hacemos? Llevamos un paraguas, ¿verdad? Es difícil mover un árbol pesado después de que se caiga. Esto está en el versículo 3. Vamos a ver qué dice. Dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Verdad? Cuando las cosas suceden, hermanos, hay un momento para prepararnos y hay un momento para actuar. Está en nosotros qué actitud vamos a tomar frente a la situación. Yo, hermanos, esta historia, si algunos de ustedes se acuerdan de esta historia, yo la conté hace algunos años atrás. Es una historia que hasta el día de hoy, de verdad que yo la cuento y es como una cosa que jamás uno puede lidiar o procesar y entender 100%. Se me olvidó el nombre de las personas cuando la conté, tenía todos los detalles frente a mí, no recuerdo, pero se la voy a contar así en la superficie. Pero literalmente, hermano, si recuerdo, no sé si fue en los 60 o en los 50, algo así, hubo el hombre que rompió el récord de ser el hombre más rápido del mundo, corriendo una cierta distancia. Y él rompió el récord y literalmente, hermano, ese récord se mantuvo ahí por más de 25 años, que nadie pudo romper ese récord. Bueno, vamos a regresar más a la historia. Ese hombre, junto con otro hombre, fueron a un doctor. Y cuando el doctor estaba lidiando con ellos, el doctor se confundió al dar los resultados
si recuerdo bien la historia, y prácticamente lo que hizo fue que le dijo al enfermo, esto fue lo que pasó, le dijo al enfermo que el enfermo iba a dejar de caminar, que no iba a poder hacer, que literalmente que su vida se iba a deteriorar. El doctor cometió un error y prácticamente fue que le dijo los resultados opuestos a las personas. Entonces, la persona que estaba saludable, ¿verdad? Escuchó, no, me equivoqué, le dijo a los dos que iban a estar enfermos, pero una de las personas honestamente fue un error y no estaba enferma. La persona que honestamente estaba saludable y no estaba enferma y había sido un error, esta persona al escuchar lo que dijo el doctor, asimiló todas las palabras que dijo el doctor. Su cuerpo va a decaer, su enfermedad va a empezar a llevarlo cuesta abajo y usted no va a poder, no va a poder caminar, va a terminar postrado en una cama. Hermanos, y este hombre, al escuchar esto, adoptó lo que dijo el doctor y lo convirtió prácticamente en un estilo de vida. Este otro hombre que el doctor le había dicho que no iba a poder caminar, que estaba enfermo de verdad. Así que uno que no estaba enfermo de verdad y otro que sí estaba enfermo de verdad y que se supone que hubiera pasado por esas consecuencias, el doctor le dijo, usted no va a poder caminar, no va, y la condición ya, ella se estaba sintiendo algo en su cuerpo. Entonces él le dijo al doctor, doctor, usted tiene razón. Yo no voy quizás a poder caminar porque yo voy a correr. Escuche la mentalidad. El hombre le dijo, yo voy a correr y el doctor le dijo que no iba a caminar. ¿Por qué? ¿De dónde sacó ese hombre esa fe? ¿De dónde sacó ese hombre ese deseo, esa determinación de adentro para decir, yo voy a ir en contra de lo que está diciendo este doctor? Y ese hombre, hermano, resumidas cuentas, sin recordarme todos los detalles específicos, pero ese hombre fue la persona, hermanos, que no se supone que caminara y terminó siendo la persona más rápida del mundo. Y por más de 20 y algo de años, nadie pudo romper ese récord. Y ahora pregunto yo, ¿qué había en la vida de ese hombre? Como dice aquí, ¿verdad? Que cuando, cuando viene la lluvia, ¿verdad? Usamos el paraguas, cuando viene la situación, nosotros nos preparamos cuando sabemos que va a venir. ¿Qué había en ese hombre que le llevó a no rendirse a lo que le estaban diciendo en este hospital? Fe. Yo considero que lo que tenía fe y él está completamente convencido de que es más grande el poder de Dios que la decisión de la medicina tradicional. Y yo apoyo el tema diciendo que esto es lo que le pasa normalmente, por ejemplo, a las personas que tienen cáncer. Viven una vida normal, se sienten bien, pero el día en que se enteran que tienen cáncer, empiezan a morirse. Sí, esa batalla mental, Manari, que gracias como usted comparte, esa batalla mental de la persona que sufre de cáncer es una batalla que muchas veces la persona la pierde. Y no solo el cáncer o cualquier enfermedad, ¿verdad? Dan enfermedades que pueden impactar la vida y la persona, ¿verdad? Sí, hermanos, no sé si le ha pasado a usted. A mí me ha pasado. Yo sé que le ha pasado a ustedes, quizás algunos, si alguien quiere compartir alguna historia, que un doctor a usted le dijo una cosa y si usted se hubiera dejado llevar de lo que le dijo el doctor, usted estaría en otro lugar en su vida en este momento. ¿A alguien le gustaría compartir algún testimonio de eso? Pues yo tengo uno de aquí. Yo considero que este es el país de las enfermedades, le digo yo a mi esposo, pero obviamente él me hace la aclaración y me dice, es que cuando tú estabas en el país tenías 5 o 10 años menos, eras más joven, así que por eso no te habían detectado ciertas enfermedades. Aquí, por ejemplo, a mí me diagnosticaron hipotiroidismo y yo sigo todos los días levantándome, mirándome al espejo y digo, yo no tengo hipotiroidismo. Y pues me siguen saliendo los exámenes médicos diciendo que me falta la hormona de la tiroides y la única solución es tomar una medicina diariamente de por vida. Y a mí no me gusta tomar medicinas. Entonces, lo que hago de verdad todos los días es mirarme en el espejo y decir, yo no tengo hipotiroidismo. Y realmente lo hago con fe y creyéndolo. Y pues mi esposo
sí, es creyente y todo, pero de todos modos me dice, sí, pero ayúdate un poquito y tómate la medicina, pero yo no lo hago. Bueno, gracias por compartir. ¿Alguien más, hermano, que quiera compartir alguna historia de algún momento algo médico, verdad? Que usted se dejó llevar o no se dejó llevar. Con esta pregunta, hermanos, y el comentario de nuestra hermana Erika, bien importante este punto. Porque yo recuerdo cuando yo era niño, recuerdo, y creo que aún cuando joven, cuando visité algunas iglesias, recuerdo que habían personas que se paraban hasta de al frente del púlpito y desde al frente hablaban en contra de la medicina. Y hablaban, si usted le da dolor de cabeza, clámele a Dios para que Dios sane su dolor de cabeza. Hermanos, obviamente nos da dolor de cabeza, vamos a clamar a Dios para que nos dé dolor de cabeza, para que nos sane el dolor de cabeza. Pero de igual manera, hermanos, si acaso usted tiene fiebre, ¿verdad? Y Dios le puede sanar la fiebre, pero si acaso también, hermanos, Dios preparó, ¿verdad? La persona que hizo el medicamento, ¿verdad? Para poder bajar la fiebre también. Entonces, no es que estemos corriendo automáticamente al medicamento. Y creo que ese es el punto de nuestra hermana Erika. Mire, hermano, ¿sabía usted que de 10 medicamentos que son hechos en los Estados Unidos, que son hechos, vamos a decir que en los Estados Unidos importados, de 10 medicamentos, 7 son tomados en los Estados Unidos y 3 en otro lugar? Cada momento prácticamente en los Estados Unidos que pasa una situación en la salud de alguien, la mayor parte de la cultura y la práctica es medicamento. Me duele la cabeza, medicamento. Todo es medicamento. ¿Verdad? ¿Qué pasó con los test? ¿Qué pasó con los remedios caseros? ¿Verdad? ¿Qué pasó con todas estas cosas? Que las farmacéuticas se hacen millonarias es con los medicamentos. Y yo sigo considerando que hay muchos medicamentos que fueron creados para que la gente se vuelva dependiente de ellos y poder favorecer así la riqueza de las farmacéuticas. Pero yo sigo pensando, sigo creyendo, por ejemplo, en el tema natural. Hay muchas cosas y lo hemos comprobado aquí también estando con mi esposo en Estados Unidos. Hay muchas cosas naturales que realmente sí curan, pero se requiere que uno realmente crea que van a curar. Y yo puedo, por ejemplo, decir, y siempre le digo a mi esposo, yo considero que él tiene unas manos sanadoras. O sea, que si uno tiene un espasmo muscular y todo, y él te pone las manos y te hace, aunque sea un medio masaje, realmente al otro día amaneces bien. Entonces vuelvo a lo mismo, o realmente uno tiene unas manos sanadoras y es lo que yo creo, o realmente él tiene unas manos sanadoras. Entonces, ¿de dónde viene ahí? Pues como ese don que ha sido dado para él. ¿Sí? Y eso es algo real, ¿verdad? Es un don que Dios le da a la gente y Dios utiliza a las personas. De igual manera, hermanos, si usted está en necesidad y usted está solo o está sola y no hay quien ore por usted, ore por sí mismo. ¿Verdad? Esa es una cosa que a veces no hacemos suficiente, pero hermano, tenemos la habilidad de hacerlo también. Dios nos va a escuchar. Pero tristemente, como muchas veces yo digo, ¿verdad? Es como el Dios mío tiene poder para sanar a todo el mundo, pero cuando viene para mi persona, como que no sé qué pasa ahí. Como que no tengo fe, no creo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el versículo 6 del capítulo 11 nos habla de que nos dice, arriésguese, provisto de que sabe lo que sabe. Dice así el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Pero hermanos, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hacer lo que sabemos, tenemos que hacer lo correcto y tenemos que entender que tenemos que honrar a Dios con todo nuestro ser. Lo más importante. Versículo 8. La vida para un anciano no es lo que dice. El versículo 8 dice así, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. ¿Se acuerdan, verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando comenzamos el libro de Eclesiastés estuvimos hablando, ¿verdad? Que esta frase sale durante el libro en varias ocasiones. El versículo 9 dice así, este versículo, hermano, si no lo sabe, anótelo, compártalo con su joven, compártalo con su hijo, compártalo con su hija, ¿verdad? Que no tiene una edad muy mayor. Dice así, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer en tu corazón los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón
y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dice el versículo 10, hermano, la juventud es el tiempo de la oportunidad, de la alegría y también de la decisión. Los jóvenes se convierten a Cristo más fácilmente que los viejos. El tiempo de tomar una decisión para Cristo, hermanos, es en la juventud. El versículo 10 me gustaría también leerlo aquí para compartirlo, que dice así. Aquí estos últimos versículos ya concluyendo, ¿verdad? Cerrando lo que es el libro de Eclesiastés. Hay muchos versículos importantísimos aquí. Escuche lo que dice el versículo 10 y luego vamos a leer el 12:1. Dice el 10 del capítulo 11. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora, hermanos, ¿alguien aquí tiene problemas alejándose de su enojo, alejándose de su ira? ¿O en el pasado ha tenido problemas con eso? ¿Es algo fácil? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a admitir que en algún momento quizás hemos tenido enojo aún con Dios? ¿Podríamos compartir eso? Un tema que uno quizás como que no se siente abierto, ¿verdad? Como para quizás compartir esas palabras, hermanos, pero especialmente cuando hay una muerte, ¿verdad? Es algo difícil. De Dios te clamé, creí en ti, confié, oré, lloré y aún así. Capítulo número 12, versículo 1, dice así. Creo que han escuchado este también. 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que, hermano, este es un llamamiento y desafío a los jóvenes a considerar los reclamos de Cristo cuando se envejezcan, ya que puede ser demasiado tarde. Le pregunto si alguien quiere compartir. En algún momento, hermanos, usted ha pasado algo por alto, ha tenido una bendición en su vida que usted quizás honestamente no la reconoció hasta que la perdió. ¿Alguien se atreve a compartir? ¿Le ha pasado a alguien? ¿Me escucha, pastor? Sí, adelante, Santiago. Bueno, en realidad le quiero compartir algo, pero esto sí, no pensé que iba a suceder, pero sucedió. Me explico, ¿no? O sea, y fue de una manera tan linda, porque a veces nuestro propio razonamiento como que nos engaña, ¿no? O sea, nos dice las cosas siempre son así. Y usando nuestro sentido común, la lógica, ¿no? Y ya tienes tu forma de ver las cosas, un patrón. Y para llegar al punto en lo que le trato de decir es que esto es algo muy lindo que me pasó, o sea, no es en realidad algo, yo creo que este tiene que ver con el versículo anterior, no lo pude hablar por el micrófono. Eh, yo básicamente no me crié con mi papá, pero mi papá fue el que me trajo a este país, ¿verdad? Yo a mi papá lo conocí casi a los 30 años de edad, soy su único hijo. Entonces, pero en todo ese tiempo nunca hubo una relación buena de padre e hijo, porque casi no, o sea, como te digo, pero yo viví con la familia de él, yo viví con mi abuela en la capital. Entonces, había siempre de que mi abuela ponía a mi papá y a la familia de él, que eran los buenos, y mi mamá y la familia de ella, los malos, ¿no? De la película y todo esto. Es más o menos para que tengan una idea. Bueno, mi papá me pide, yo vengo para acá, era en el 2009, justamente en el 2008 fue cuando explota la burbuja económica, aquí que pierden las casas y todo eso, mi papá entra a layoff y ni siquiera me podía ayudar para un trabajo, ya tenía mi hija tenía 5 años en ese tiempo y vine como todos, ¿no? Como todo emigrante, o sea, buscarla, trabajar en lo que hay y listo. Eso fue en Nueva York y me dicen, ¿sabes qué? Vente para acá a New Jersey.
Y mi papá me dice, mira, si te vas para New Jersey, como quien dice, tú ya te desligas de mí. O sea, sabrás cómo te la ves, como quien dice, ¿no? Yo te ayudé hasta traerte aquí y todo eso, está bien. Pero yo seguía con ese resentimiento, ¿no? Y yo parece que él también, no sé. Y nunca nos llevamos bien. Pero bueno, pasó el tiempo, me vine para acá y seguí adelante. A veces lo llamaba mi abuela, me llamaba y me decía, llama a tu papi, pregunta cómo está. Y dije, sí, abuelita, ¿sabe qué es verdad? Lo voy a llamar. Y cuando lo llamaba, él no respondía, me colgaba. O cuando queríamos hablar, siempre habían cosas que estaban pendientes y no podíamos tener una buena conversación. Pasaron los años, vino el COVID en el 2000, a ver, sí, en el 2024, ¿no? Cuando yo ya no sabía años de mi papá, ¿no? Pues, estoy hablando yo no sabía nada, empecé a ir a la iglesia, a la de que era de Orlando, ya tenía 6 meses de haber ido y fue un cambio bien grande en mi vida. Entonces empecé a darme cuenta de que uno tiene que ser agradecido, de que uno tiene que no tiene que por qué juzgar a los demás, porque yo en el fondo lo juzgaba, me explico, o sea, yo decía no, no, pero no, sí había algo que yo lo juzgaba porque él me dejó solo y tantas cosas. Pero cuando lo llamaba no contestaba, dije, bueno, está bien. Y lo único que hice fue cuando entré a la casa, se me llegó a la mente la cara de él y subiendo las escaleras, hice una oración, cerré los ojos y le dije, Padre mío, yo sé que estás muy ocupado, te quiero pedir un pequeño favor, Padre, le dije. Dile a mi papá que lo amo y que me perdone, porque no sé cómo está. Habían pasado muchos años, ya 8, 9 años y no sabía nada de él. Por lo menos dile, y dile que me perdone y dile que lo amo, ¿no? Y se me fueron las lágrimas en ese rato y pasó. Mi pastor, créanme que fue a la siguiente semana. Así le digo, me suena, me timbra el teléfono. O sea, me acuerdo de un área 646, eso es de Nueva York. Y yo dije, ay, esto es un spam, ¿no? Ya lo iba a cortar, pero algo dijo, o sea, algo te dice, ¿no? Sabes que recoge la llamada. Recogí la llamada y ya lo que recogí la llamada me dice, hola, mijo, ¿cómo estás? Soy tu papá, Fernando. Te llamaba para decirte que estoy aquí en Estados Unidos y que te quisiera ver. Te extraño. A la semana. A la semana, sí, se lo digo así, de ahí le conté a mi esposa, le conté a el resto de mis hermanos son por parte de mamá. Y después, en el 2024 fue la primera vez que él pudo pasar un día de acción de gracias con sus dos nietos, que son mis hijos, mi esposa y mi persona. Ah, Entonces, este noviembre, ¿qué pasó? sí, ¿qué pasó? El del 24. Ah, yo recuerdo que usted nos Sí. había contado que su papá estuvo, ¿verdad? Pero no sabíamos toda esa historia, qué impacto, ¿verdad? Tan grande el conocer ese testimonio y cómo Dios respondió su clamor. Sí, mi pastor, porque le soy bien honesto. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado cuando un momento tú dices, ¿sabes qué? Anhelo ver a esta persona, anhelo abrazarla, pero como nos hemos disgustado tanto y ya estoy en otro país y tantas circunstancias pues que te separan, no tienes un número de teléfono para decir, hey, perdóname, o solo quiero saber cómo estás y que Dios te bendiga. Pues yo en ese momento solo me nació de hacer una oración, clamar a Dios. Y decirle, Dios mío, como le digo, o sea, yo siempre le digo, Dios, perdóname, Señor, yo quisiera también, o sea, poner más de mi parte para no pedirte tanto, ¿no? Pero a veces ya no puedo y lo único que te pido es que le digas que lo amo, que lo amo a mi papá. Porque de verdad lo amo, o sea, me siento muy bien cuando estoy con él, pero había muchas cosas por perdonar. Mm. Entonces, eso fue, o sea, yo creo que cualquiera nos pasa cuando uno quiere decirle algo a alguien querido, algún familiar, alguna situación así. Entonces, pero yo nunca me iba a imaginar que a la siguiente semana él me llama
Entonces, lo más bonito de todo esto, pienso yo que nuestro padre, o sea, él en este caso me dijo, ¿sabes qué? Yo no se lo voy a decir, te lo voy a poner para que tú mismo se lo digas. Mm. Y Porque él me llamó. qué maravilloso Dios que le dio esa oportunidad. Amén. Sí. Bueno, hermano, así que gracias por compartir esa hermosa historia, ese testimonio, de verdad, Santiago. Ahora mismo, hermanos, el tiempo avanza, vamos a terminar con el capítulo 12. De verdad, hermanos, que es bien bonito, ¿verdad? Cuando miramos la palabra de Dios y lo conectamos con nuestra vida, especialmente en estos momentos de mirar lo que son, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, ya que se muestra la esencia del mensaje que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 12, del versículo 2 hasta el 7, hay una descripción poética de lo que es la vejez. Pero le advierto, hermanos, léala, no la vamos a leer toda, léala usted. No es la descripción poética más bonita que uno pueda pensar, sino que no es una descripción necesariamente muy bonita. Pero prácticamente el versículo 2 nos muestra que la vista que decae hace que parezca como que se está oscureciendo lo que es el sol, la luna y las estrellas, el tiempo se va volando y una experiencia triste sigue tras la otra. Las nubes como que vuelven tras la lluvia. Yo recuerdo que alguien me dijo a mí que cuando llegara a creo que los 35, 40 años, que me preparara que iba a haber mucha muerte a mi alrededor. No entendí lo que me estaban en realidad diciendo y se estaban refiriendo, ¿verdad? Que muchas personas que yo vi crecer o que eran mayor que yo cuando yo era un jovencito, en este tiempo, en verdad, en esta era de la vida, uno las ve fallecer, que causan entonces, ¿verdad? Cuando llegan a una edad más avanzada. Versículo 3: temblarán los guardas de la casa, se refiere a las piernas. El viejo también empieza a tambalear. Y hermanos, me excusan la palabra viejo, no estoy usándolo, ¿verdad? Como ofensivamente hablando o vieja, sino hablando de una persona anciana, la manera que se refiere acá a la lectura, ¿verdad? Entonces, los hombres fuertes son los hombros que ya no están erectos, ¿verdad? Antes estábamos así y ahora, ¿verdad? Llega un momento que la persona se pone, ¿verdad? No está como erecta. Las muelas son una clara referencia a la dentadura cuando es mencionada en el versículo 3. Y los que miran por las ventanas se refiere al hecho de que la mirada ya empieza entonces así mismo a decaer. El versículo 4: las puertas de afuera se cerrarán, se refiere a la dificultad para oír. Y por lo bajo del ruido de la muela se refiere a la lengua. La voz de la vejez se pone débil, ¿verdad? Empieza a disminuir, ¿verdad? El tono de la voz. Se levantará la voz del ave. Antes se requirió un despertador para despertarlo y ahora el chirrido de un ave interrumpe su dormir. Un sonidito, ¿verdad? Leve puede despertar algunas veces a las personas ya cuando son de mayor edad. Las hijas del canto serán abatidas, indica que ya no puede cantar en el coro, ya no puede entonar una melodía porque puede hasta desentonarse, que era quizás algo que no le pasaba antes. Versículo 5: temerán lo que es alto, cosas que antes no le asustaron. Habrán terrores en su vida que quizás no tenían antes. Y también, hermanos, tristemente, no le gusta viajar muchas veces a la persona mayor. Florecerá el almendro y el anciano, ¿verdad? Se está encaneciendo si es que no se le ha caído el cabello. No estoy diciendo que yo sea anciano, pero ahí ustedes me entienden. La langosta será una carga. Las cosas pequeñas le molestan, ¿verdad? Dicen en Puerto Rico, sus países que no sé si usan la misma frase, ¿verdad? La palabra se pone la persona medio maniática, ¿verdad? Todo le molesta. Se perderá el apetito, el romance muchas veces desaparece de sus vidas, el hombre va a su morada eterna y la muerte viene. El versículo 6: la cadena de plata, cuando dice la cadena de plata, esto lo habíamos hablado un poquito, si se acuerdan, yo sé que estuvo Estela y creo que Erika también de Santiago, se van a estar, cuando habla de la cadena de plata, estamos hablando de la médula espinal, ¿verdad? El cuenco de oro se refiere a la cabeza, el cántaro se refiere a los pulmones y la rueda es el corazón. Este fue el dibujo que yo había hecho, ¿verdad? En el pizarrón. No hay ningún dormir del alma acá. El cuerpo duerme, pero el espíritu o el alma, ¿verdad? Va a Dios.
¿verdad? Entendemos, hablamos de esto, ¿verdad? Que el alma va hacia Dios y el espíritu es quien nos hace como persona. Y el versículo 12, escribir y estudiar no son fines en sí mismos. El resultado de la prueba, el versículo 12, 13 y 14. Vemos entonces, hermanos, aquí, prestemos mucha atención, ya estamos terminando. Al reírme y al llorar, siendo yo niño. El tiempo pasaba moviéndose lentamente en estos momentos de la vida. Al soñar y al hablar, siendo yo joven, hablando, ¿verdad? Lo que dicen los versículos. El tiempo pasaba andando al llegar yo a ser adulto. El tiempo pasaba corriendo al seguir envejeciéndome. Así que verás como es como un momento lento, luego un momento rápido, un momento lento de la vida, lo que pasa en nuestros cuerpos. Y el tiempo pasaba volando. Pronto hallaré al seguir yo la jornada que el tiempo se ha ido. Ya cuando llegue ese momento, ¿verdad? De la edad ya mucho más avanzada. El Salmo 90, versículo 12, nos muestra que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el versículo número 13, tema a Dios, es el mensaje de Proverbios también. Y en vista de la prueba que se ha hecho debajo del sol, hablamos de esa frase que aparece repetidamente debajo del sol. Lo sabio es temer a Dios, lo cual significa reverenciarlo, adorarlo, hermanos, y obedecerlo, aunque parezca imposible, aunque parezca duro. Guardar sus mandamientos significa satisfacer las condiciones de Dios para la salvación, la cual en toda edad es basada sobre una fe en Dios. Así que vemos aquí algún ejemplo de esto. Para el mismo Abel en la Biblia significó el traer un cordero. Para Abraham significó creer en las promesas de Dios. Para el pueblo de Israel significó el acercarse a Dios por medio del sacrificio en el tabernáculo y también asimismo en el templo. Para nosotros, como dice Hechos 16:31, significa que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el último versículo, hermanos, y con esto terminamos por hoy, el versículo 14. Dios juzgará a todos, porque todo hombre es un pecador culpable ante Dios. Cristo llevó una muerte de juicio. Nuestros pecados o están sobre Cristo por fe en él, o hemos de comparecer ante el gran trono blanco para ser juzgados a sí mismo por ellos. Entonces, hermanos, terminamos en el día de hoy con el libro de Eclesiastés. Qué bonito. Si alguien quisiera cerrarnos con broche de oro, con un pensamiento final de algo que obtuvo a través de este estudio, de verdad, de este libro, alguien que quiera compartir, quizás alguien que no ha hablado con toda libertad, ¿qué obtuvo del libro de Eclesiastés? Y hacemos la oración final. O si alguien que solamente quiera compartir un mensaje que obtuvo con toda libertad, se puede activar su micrófono, hermanos, y así nos deja con un pensamiento final. Tanto que decir. ¿Se atreve alguien? Yo creo que Erika como que está levantando su mano allá en la casa. Sí, pastor, pero no es que usted dijo que alguien que no ha participado. Yo sé, pero ya la veía, ya la veía. Cuéntenos, Erika, un pensamiento final. Realmente fue bastante gratificante nuevamente recordar que la Biblia nos muestra lo que vivimos en el día a día, aunque a veces ni siquiera lo entendamos, ni lo comprendamos, ni lo procesemos para, para nosotros. Todos los temas que tratamos hoy realmente es con lo que nosotros nos levantamos y nos acostamos a diario y están realmente allí en las escrituras de tantos años atrás y nos enseñaron desde tanto hace tiempo de cómo sobrellevar cada día, cada momento, cada situación. Amén. Muchas gracias por esas bonitas palabras. Y hermanos, ahí está el punto, ¿verdad? Cuando miramos la Biblia como un manual que literalmente ilustra nuestra vida, o las ilustraciones de la palabra de Dios puede aplicarse a nuestra vida, leemos de una manera diferente, una manera de aplicación, una manera de edificación y de bendición hacia nuestras propias vidas. Amado Dios, gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se han conectado con nosotros en el día de hoy.
para poder estudiar, Señor, así mismo el libro de Eclesiastés. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos dirijas, Señor, que podamos diariamente, Señor, ser encaminados por medio del Espíritu Santo en el camino que debemos de seguir hacia tu palabra, para honrarte, para vivir vidas, Señor, que sean de edificación. Te pedimos, Padre, Señor, que nos guardes y así mismo ir en contra también, así mismo, Padre, Señor, de lo que dicen los que nos rodean. Pedimos, Señor, así mismo, Padre, que bendigas de una manera especial cada hermano, cada hermana, cada familia representada y que podamos diariamente, Señor, vivir vidas que busquen honrarte y exaltarte como lo merecen. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga a todos grandemente. Sigamos hacia adelante y no nos olvidemos, ¿verdad, hermanos? Diariamente de seguir buscando asimismo la presencia de Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermanos.